Hola niñas, bueno, aquí está lo prometido, que es el video de ADN y biotecnología en nuestro curso de biología molecular. El objetivo es comprender y describir la composición química, estructura y función del ADN mediante la presentación de la clase guía de trabajo fomentando el respeto. ¿Dónde se encuentra la información genética? Bueno, en nuestro organismo tenemos que considerar que somos animales y por lo tanto estamos constituidos por células animales, las cuales en su interior son células eucariontes animales, poseen un núcleo definido y por lo tanto ahí alberga la información genética. Cabe señalar que también vamos a encontrar información genética tanto en mitocondrias como en cloroplastos. Ambos dos están constituidos por dobles membranas y su ADN propio. Según Lynn Margulis, una científica estableció que lo más probable es que estos organelos, que son complejos y son esenciales para la célula tanto animal, y en el caso de los cloroplastos la célula vegetal, entraron por una especie de mutualismo dentro del sistema para poder albergarse dentro de la célula a cambio de energía por parte de la mitocondria y por parte de fotosíntesis por el cloroplasto. Pero cabe señalar que enfocándonos en solamente células eucariontas humanas, vamos a encontrar DNA tanto en el núcleo como en mitocondrias. ¿Qué características debería presentar el material hereditario, ADN o proteínas? Bueno, tendría que poder perpetuarse, manifestarse, cambiar y combinarse. Frederick Griffith en 1928 hizo un experimento de transformación de Streptococcus pneumoniae. Él pudo demostrar al resto de la comunidad científica que de alguna manera había algo que hacía posible un factor de transformación. Para eso usó esta bacteria que se presentan dos cepas, la cepa S o lisa, que se supone que no tiene cierta característica proteica en su estructura, que hace posible que cuando se inyecta al ratón, este ratón muere. Y existe la cepa R, que es una cepa rugosa, que en su estructura tiene una proteína específica y por eso se llama rugosa, y al inyectarle al ratón, el ratón vive, o sea, es inocua, es inofensiva para el ratón. Griffith lo que hizo fue tomar una muestra de cepa S y calentarla, lo que hace posible que evidentemente que al calentarla, esto por ende se deduce que la bacteria tiene que estar muerta. Y así fue, porque de hecho al inyectar la bacteria al ratón, el ratón vive. Luego de eso, él hace el siguiente experimento, mezcla la cepa R, que es inofensiva para el ratón, con la S muerta, es decir, la lisa que había él calentado previamente. Y una vez que tiene la mezcla lista, la introduce, la inyecta al ratón. Y para su sorpresa, el ratón muere. ¿Qué fue lo que pasó? Originalmente se cree que aquí Griffith demostró que existía un factor de transformación. Él no sabía realmente lo que había pasado, pero sí sabía, evidentemente, que había un factor de transformación en este caso. Otro científico, Avery, McLeod y McCarthy en 1944 quisieron demostrar qué fue o qué es ese factor de transformación y purificaron ese factor de transformación y llegaron a la conclusión que el ADN de las células lisas era la que transformó a las rugosas, haciendo posible que fueran dañinas para el ratón. ¿Cómo lo hicieron? Los resultados de sus experimentos se reflejan en la siguiente tabla. En principio lo que hicieron fue del realizado sobre el lisado, no le hicieron ningún tratamiento y lo inyectaron al ratón y en unos días evidentemente el ratón había muerto. Por lo tanto, el factor transformante de esa muestra estaba presente en el lisado, había que comprobar que eso estuviera. Luego se añadió la enzima S3 que degrada la cápsula de polisacárido. Acuérdate que las bacterias tienen una cápside de peptidoglicano y que la enzima S3 esta enzima está hecha para degradar ese polisacárido y resulta que cuando lo inyecta el ratón fallece, es decir, vuelve a morir, ¿ya? Ahí se descartó que el factor transformante fuera el polisacárido. Luego se añadió al lisado anterior, inmediatamente anterior,
con el polisacárido degradado, enzimas proteolíticas como tripsinas y quimiotripsina. ¿Cuál era la idea aquí? Era tratar de alguna manera eliminar proteínas de la bacteria para ver si estas eran las que provocaban la muerte. Y la verdad es que el ratón seguía muriendo. Entonces el factor transformante no era la proteína, debía ser un ácido nucleico y era lo único que quedaba de ese lisado. Se extrajeron entonces los ácidos nucleicos del lisado anterior y se añadió una enzima de ARNasa, es decir, una enzima que destruía el ARN. Esto hizo posible que se supone que el ARN no estuviera presente y asimismo, de todas maneras, igual el ratón murió. Por lo tanto, no era el ARN lo que estaba matando al ratón. Y por último, lo que se hizo fue ingresar al sistema una ADNasa, es decir, una enzima que destruyera el ADN, que degrada el ADN, y cuando esto ocurre, el ratón vive. Por lo tanto, McCarthy dio como conclusión de que el factor transformante era el ADN. Bueno, este es uno de los experimentos más vistos y más consistentes para poder entender que el factor transformante o la estructura que de alguna manera biológica lleva a las características genéticas o transmite características genéticas es el ADN. Otro experimento es el experimento de Hershey-Chase. Aquí vemos una imagen donde se muestra lo que es un bacteriófago. Un bacteriófago es un virus constituido por cápside, vaina, fibras, cola, una placa basal y fibras gruesas de anclaje. No mide más que, por ejemplo, su cápside de más de 65 nanómetros de ancho y está constituido por una estructura proteica, ADN en su interior y el resto, la vaina y la placa basal y las fibras, están hechas de proteína. Por lo tanto, podríamos decir que es un agente infeccioso constituido por proteínas y constituido por ADN. La forma de infección que tiene es es un bacteriófago, por lo tanto ataca bacterias y lo que hace es introducir, ahí por ejemplo estamos viendo en la imagen cómo introduce el DNA y por ejemplo aquí está y lo introduce dentro del citoplasma bacteriano e ingresa y se inserta en medio del DNA bacteriano. Esa es la forma de infección que tiene, ¿ya? Bueno, sabiendo esto, lo que hizo Hershey-Chase, que eran dos científicos, fue lo siguiente. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen, una micra es lo que mide un bacteriófago, y si te das cuenta, aquí hay una imagen real de una bacteria infestada de muchos bacteriófagos, como para que lo vieras. Siguiente. El experimento de Hershey-Chase fue realizado en 1952, y aquí podemos ver que lo que hicieron fue, primero que nada, marcar el DNA de un montón de bacteriófagos con fósforo radioactivo, ¿ya? Y dejaron que infectara a bacterias. Evidentemente que las bacterias primero introdujeron el bacteriófago, introdujo el DNA y se dieron cuenta que las bacterias que replicaron estaban infestadas de fósforo radioactivo, ¿ya? O sea, el ADN bacteriano, dentro de la bacteria encontraron fósforo radioactivo. En su contraparte y al mismo tiempo, marcaron bacteriófagos, pero no en el ADN, sino que lo marcaron en el azufre que tienen las proteínas de la cápside y de la estructura basal del cuello y de las fibras del bacteriófago. Bueno, ellos esperaron que infectara a las bacterias y se dieron cuenta que las bacterias no tenían en su interior radiación. Por lo tanto, lo que llegaron a la conclusión de que lo que de alguna manera se llevaba o se infectaba o se introducía dentro de la bacteria para transformarse era el DNA, no las proteínas de la cápside ni de las fibras del bacteriófago. Este es otro experimento que demuestra la importancia que tiene y que la molécula que lleva la información genética, que produce recombinación y que es capaz de alterar el DNA de la célula hospedadora en este caso, es el ADN, no las proteínas.
Bueno, en 1953, Rosalind Franklin bueno, Wilkin Franklin era una científica que trabajaba también a la par con Watson y Crick. En realidad ella era como, entre comillas, su asistente. Bueno, ella descubrió, gracias también a la asesoría de Watson y Crick en 1953, la importancia que tenía el DNA y la verdad que también cómo era el DNA, porque no se sabía cómo era. Y lo que hicieron fue proyectar un fuente de rayos X y pusieron en una pantalla de plomo un haz de rayos X que iba directo a una muestra de DNA que había ahí, la cual se refractó fotográficamente en una placa. Entonces es la cristalización de alguna manera del DNA. Entonces estas manchas causadas por los rayos X difractados pudieron explicar que el ADN era una doble hélice helicoidal, dadas las cuatro líneas cruzadas que se veían en su cristalografía. Por lo tanto, fue un descubrimiento bastante importante porque esto dio pie a que de alguna manera se consolidara y se publicara el paper que llevaba de alguna manera la explicación de cómo era la estructura del ADN. Watson y Crick entonces en 1953 se ganaron el Nobel y dedujeron que, bueno, Rosalind Franklin fue la que hizo el trabajo y también llegó a la misma conclusión, que el DNA era una doble hélice con un ancho uniforme de 2 nanómetros y bases nitrogenadas separadas por 0.34 nanómetros. Pero esto no era al azar porque estaba constituida por una base que eran los nucleótidos. Ahora, hay que señalar que sí existían bases nitrogenadas, que eran como los escalones de esta escalera caracol. Dentro de las escalones vamos a tener distintos nucleótidos a bases nitrogenadas, que de alguna manera se establecen siempre de la misma forma dentro de la naturaleza, como son la adenina, la timina, citosina y guanina. Estas son las bases nitrogenadas exclusivas del ADN. La adenina siempre se va a parear con la timina y en conjunto con eso siempre van a estar unidas a través de 2 puentes de hidrógeno. La citosina, por otro lado, se va a unir con la guanina y va a estar apareada con 3 puentes de hidrógeno. ¿Ya? Estas son, imagínense que sea como una escalera y los peldaños son estas bases nitrogenadas. Y las barandas de esa escalera son el grupo fosfato y el azúcar, ¿ya? Y esto es lo que va haciendo posible constituir lo que es el DNA. La estructura secundaria y la ley del apareamiento de las bases fue establecida por Chargaff en 1950. Él decía que en la totalidad de los organismos estudiados se van a encontrar siempre las mismas cantidades de bases nitrogenadas púricas y pirimidínicas. Además, el número de bases adeninas es siempre igual a las de timinas y de guaninas igual a las de citosina. Y vamos a entender que entonces adenina más guanina es igual a citosina más timina. Cabe señalar entonces que la sumatoria de adeninas va a ser igual a la sumatoria de timinas y la sumatoria de guaninas va a ser igual a la sumatoria de citosinas. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, si te preguntaran a ti, si una molécula de ADN de doble hélice presenta un 15% de timina, ¿cuál sería el porcentaje de las restantes bases? Esto es una típica pregunta que pueden hacer. Bueno, si te das cuenta, yo tengo que tener claro la ley de Chargaff, en donde me dicen que adenina y timina tiene 2 puentes de hidrógeno y citosina y guanina 3 puentes de hidrógeno. ¿Cómo se distribuyen o cuál es la sumatoria? Adenina más guanina siempre va a ser igual a timina más citosina. Por lo tanto, adenina más guanina partido o dividido por citosina más timina es igual a 1. Esto quiere decir que si a ti te dicen que tenemos un 15% de timina, fíjate bien, vamos a tener un 15% de adenina, por ende. Por lo tanto, si nosotros consideramos eso, vamos a entender que tenemos un 30% de adenina con timina y un 70% de guanina con citosina. Por lo tanto, si a mí me dicen solamente tengo un 15% de timina, lo restante debería ser el 70%, ¿cierto? De guanina y citosina
que va a ser evidentemente un 35%, porque si tú sumas 15 y 15 son 30% y el resto son 70%. Por lo tanto, vamos a tener 35% de guanina y 35% de citosina. ¿Ya? Súper simple. Ahora, aquí tenemos los nucleótidos. ¿Qué es un nucleótido? Es la base estructural, un monómero que está formando lo que es el DNA. Un nucleótido está constituido por un grupo fosfato, azúcar y base nitrogenada. Esto es adenosil monofosfato, que es el nucleótido de adenina. Es uracil monofosfato, es un nucleótido de uracilo, ¿ya? Por ejemplo, que es el exclusivo del ARN o RNA, ácido ribonucleico. Y tenemos guanosil monofosfato, que es el nucleótido de guanina. Y acá está la citosina monofosfato, que corresponde al nucleótido de citosina. Si te das cuenta, todos están constituidos por un grupo fosfato y el azúcar, que en este caso es una desoxirribosa en el caso del DNA, y es una ribosa en el caso del RNA. Por lo tanto, dentro del sistema esa es la diferencia que existe. Aquí se está presentando los nucleótidos en general. Todos tienen la misma constitución o estructura molecular. Vamos a encontrar un grupo fosfato y un grupo y el azúcar, ¿ya? Como les dije, en el caso del ácido desoxirribonucleico es la desoxirribosa y en el caso del ácido ribonucleico o ARN es la ribosa. La complementariedad de bases se lleva a cabo de acuerdo a la estructura específica que tienen y como les dije tenemos bases purínicas o púricas que son la adenina con la guanina y bases pirimídicas o pirimidínicas que son timina, citosina y uracilo. Si te das cuenta, hay una diferencia dentro de su estructura molecular, en donde no vamos a tener, por ejemplo, esta estructura que son dos anillos que están ahí de carbono, más dos de nitrógeno acá, por algo se llaman bases nitrogenadas, y en cambio las pirimídicas van a tener solamente esta estructura, no dos como arriba. Ahora, ¿cómo se van estructurando? Fíjate bien, aquí tenemos, el DNA tiene una doble hebra, la cual se estructura de acuerdo a enlaces. Son antiparalelas. ¿Qué quiere decir eso? Que una tiene una dirección y la otra dirección, dado que tiene su complementariedad en bases que van contrarias. Es decir, si al frente yo tengo una adenina, obligadamente al frente voy a tener una timina y va a estar unida por dos puentes de hidrógeno. Y así sucesivamente, si que hay una timina, una adenina, si que hay una citosina, al frente una guanina. La diferencia es que van a haber tres puentes de hidrógeno uniendo a la citosina con la guanina. Ahora, tenemos una dirección diferente en cada hebra. Hay una hebra que empieza en el extremo 5' y termina en el extremo 3' o 3', 5'. Si te das cuenta, ¿por qué se llama 3'? Porque el carbono del azúcar número 3 es el que queda expuesto y establecido. Por ejemplo, aquí tenemos, aquí está el extremo 3', ¿ya? Si te das cuenta es 1, 2, 3', y ese es el que queda expuesto. En cambio aquí es el extremo 5', que es el lugar en donde se une el grupo fosfato. Fíjate bien que ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? 1, 2, 3, 4 y el quinto que está ahí. Y ahí se une el grupo fosfato. Si nos damos cuenta, en la hebra contraria vamos a encontrar aquí un extremo 3', siendo este el que está expuesto. Por lo tanto, vamos a tener 1, 2, 3. Ahí está el tercero expuesto. Y el 5' de aquí arriba es el que queda unido al grupo fosfato. Es 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, ahí queda unido con un carbono acá al grupo fosfato. Entonces, como termine, voy a tener establecida la dirección. Siempre hay una de las hebras que tiene la dirección 3', 5' y la otra hebra complementaria va de 5' a 3'. Entonces tenemos aquí, como les dije, las bases nitrogenadas. Aquí hay las pirimidinas y los nucleótidos de purina. Y si te das cuenta, aquí tenemos el grupo fosfato, el azúcar y la adenina. Esto es un nucleótido.
y lo que va a constituir al ADN, y así sucesivamente. Aquí tenemos de nuevo la misma imagen para que la puedas observar bien y cómo se estructura y cómo se va uniendo. Aquí lo que faltan son los puentes de hidrógeno, ¿cierto? Si los pudiéramos unir. Pero evidentemente que unir el RNA con el DNA no es factible, excepto en una sola condición cuando ocurre la transcripción en cierto minuto, pero luego ya eso se rompe. Pero aquí esta imagen solo sirve para que veas la estructura molecular de los ácidos nucleicos. Entonces, siempre guanina con citosina va a estar unido por 3 puentes de hidrógeno y adenina con timina con 2. Aquí tenemos una imagen de microscopía electrónica en el cual tenemos aquí una replicación del ADN. ¿Qué quiere decir esto? Es que se replica, la hebra tiene que replicarse y esto ocurre específicamente en la fase S del ciclo celular, en la síntesis, mucho antes que entre mitosis o meiosis. Entonces es muy importante que entiendas que el DNA tiene que replicarse. Entonces, nuestro camino que nosotros nos trazamos para poder entender molecularmente el comportamiento del DNA dentro del sistema es, en principio, vamos a estudiar la replicación, que es lo que vamos a ver ahora. Luego de eso vamos a estudiar la transcripción, que es el proceso de pasar de DNA a RNA, y luego vamos a estudiar la traducción, que es el proceso por el cual pasa el RNA mensajero a proteína. Rápidamente el ciclo celular, como te darás cuenta y lo habrás pasado en cursos anteriores, el ciclo celular corresponde al ciclo de vida de una célula, en el cual vamos a tener una interfase que se divide en diferentes partes como es G1, que es la fase de crecimiento celular. Entre medio está la G0, que es una fase estacionaria. Específicamente está en las neuronas, ocurre principalmente la fase S, que es la fase de síntesis de DNA y en donde ocurre la replicación del ADN. La fase G2, en donde la célula ya duplicó su material genético y se prepara para entrar en mitosis. Y M es la fase de división celular propiamente tal. Bueno, en la fase S se supone que tiene que pasar el proceso de replicación. ¿Cómo ocurre el proceso de replicación? Bueno, lo primero que tiene que pasar es que la célula tiene que estar predispuesta a replicarse y para eso tiene que entrar en fase S de su ciclo celular. Lo primero que pasa es que llega una enzima que se llama topoisomerasa. La topoisomerasa, que es la que está acá, lo que hace es desenrollar el ADN para mantener ambas hebras tensas, ¿ya? Es decir, estiradas. Luego vienen las proteínas SSB, las cuales van a actuar como verdaderos alfileres, evitando que la hebra vuelva a enrollarse. Luego de eso comienza a llegar la enzima helicasa, que actúa como una verdadera tijera a través de los puentes de hidrógeno para poder dejar expuestas las bases nitrogenadas. Y una vez que esto ocurre, lo primero que llega es específicamente la DNA polimerasa, la cual comienza a leer desde la hebra que va en dirección 3', 5', y evidentemente que esta es una hebra continua, es decir, lee los 3 primeros nucleótidos y comienza a fabricar 3 nucleótidos de ADN. Lo hace de una sola vez, se llama DNA polimerasa y lo hace de una sola vez en dirección 3', siempre 5'. Y entonces da origen a una hebra que tiene dirección 5', 3'. Una vez que termina, da un cambio y evidentemente que lo hace en el otro sentido. Pero aquí le va a costar un poco más hacerlo y evidentemente necesita ayuda de otras enzimas para hacerlo. Y para eso llega en este lugar DNA primasa, que es una enzima que hace un primer de ARN. Y este primer de ARN le va a servir a la DNA polimerasa de semáforo o de pare para poder enganchar y decir aquí comienzo a dar origen a un trozo de DNA. Y eso es lo que hace. Entonces la DNA primasa hace el primer y la polimerasa
sabe que tiene que engancharse ahí y crea un fragmento de ADN. Luego crea un espacio porque no lo hace de manera continua y de nuevo la primasa hace otro primer donde después la DNA polimerasa llega y hace otro trozo de DNA. Y así ocurre y termina haciendo fragmentos, los cuales son llamados fragmentos de Okazaki. Como esta hebra se hace de manera más lenta, se llama hebra retrasada o discontinua. Y se utiliza luego la DNA ligasa, que es otra enzima que permite ligar los fragmentos de Okazaki y al mismo tiempo va cambiando las bases nitrogenadas que están constituyendo a los primers, que son trocitos de ARN, y los cambia para poder tener DNA. Por lo tanto, saca los uracilos, pone otra hebra, lo que hace es posible después tener una hebra finalmente continua, pero bastante más retrasada y más lenta que la otra, y por eso se llama hebra discontinua o retrasada, porque es bastante más lenta en su fabricación. La hebra que evidentemente va a fabricar también tiene dirección 5'3'. Acuérdate que la polimerasa lo que hace es leer siempre desde 3' a 5' y fabricar desde 5' a 3'. Ese es el resultante, tiene esa dirección. Aquí tenemos entonces una imagen en donde comienza el punto de replicación de inicio y posteriormente la ruptura por la helicasa de los puentes de hidrógeno, las SSB están estirando, luego viene la topoisomerasa, desenrolla y la polimerasa ahí como una pelotita comienza a hacer la nueva hebra continua, pero cuando tiene que irse por el otro lado hace fragmentos. Se llama cadena retrasada porque le cuesta un poco más hacerlo, ahí va tratando de hacer la hebra retrasada. Luego se termina y terminamos con el sistema. Ahora, también ocurre la replicación ahí va, por ejemplo, tenemos ambas imágenes en donde tenemos una hebra continua, como la ves ahí en lila, esa polimerasa leyendo sin ningún problema, las SSB tratando de estirar el proceso. Ahí está la topoisomerasa desenrollando y también, o helicasa que va cortando puentes de hidrógeno. Y como te darás cuenta, en esta zona de acá está continua la hebra, es la hebra adelantada, en cambio al otro lado es la hebra retrasada porque ella tiene que hacerlo en otra dirección y para eso necesita un cebador de ARN que viene con la primasa y luego ella va haciendo fragmentos llamados fragmentos de Okazaki y luego de eso viene una enzima ligasa que liga los distintos fragmentos y cambia las bases nitrogenadas de los ARN a ADN para que quede de manera continua, pero es bastante más lenta que su homóloga que está al frente, porque lo hace de manera continua la otra, y por eso que se llama adelantada. En cambio, cuando la proteína o la enzima polimerasa DNA tiene que leer al otro sentido, lo hace de otra manera, más lento. Bueno, ¿cómo se adhieren los nucleótidos? Se hacen por medio de un grupo fosfato y si te das cuenta, es un gasto de energía en el cual tienen que unirse y se hace una catálisis y se van apareando las bases nitrogenadas. Existe una hipótesis de replicación de Salz y resulta que la replicación podría tener tres hipótesis. Hay tres modelos descritos. Uno que es el modelo conservativo, el semiconservativo y dispersivo. El modelo conservativo ocurre cuando la hebra de ADN da origen a un clon exacto de la hebra de ADN para ambas hebras. ¿Ya? Si te das cuenta, aquí no hay ninguna posibilidad de poder tener una hebra mezclada, sino que ambas hebras son iguales a la parental. Tenemos la semiconservativa, en donde vamos a tener, esta es de hecho la hipótesis de replicación más aceptada, en donde el DNA, una hebra es molde, por así decirlo, es la molde que se lee para dar origen a la nueva hebra. Y aquí vamos a tener el DNA que es mitad original o mitad silvestre, por así decirlo, y la mitad nueva. Por eso se le llama semiconservativa. Y está el otro modelo de hipótesis que es el dispersivo, en donde existe una replicación, en donde se da de que hay trozos de DNA que son de una hebra y trozos de otra. Es el modelo dispersivo.
El experimento de pulso y casas con precursores radioactivos es un experimento que se realizó para poder demostrarle al mundo, demostrarle a los científicos, que el ARN se fabricaba en el núcleo, pero de una célula eucarionte luego salía del núcleo y salía del núcleo. Ellos querían saber qué es lo que pasaba. Bueno, el núcleo es una estructura que tiene DNA y RNA, pero tiene poros por donde puede salir. Por lo tanto, lo que hicieron ellos para poder saber qué pasaba con el ARN, ellos ya sabían que el ARN se fabricaba dentro de la célula y sabían que podía de alguna manera usarse y los veían cerca de lo que es los ribosomas, pero ellos no sabían mayormente qué función cumplían. Entonces lo que hicieron fue marcar el RNA con radiación y se dieron cuenta que pronto ya tenían radiación en el citoplasma y al lado de los ribosomas. Ahí entendieron que el RNA, una vez fabricado dentro del núcleo, sale a través de los poros a buscar al citoplasma, a los ribosomas. Pero hasta ese minuto no se sabía qué función tenía. Entonces, la información genética se encuentra en el núcleo y la síntesis de proteínas se realiza en el citoplasma. ¿Qué molécula transmitía esta información? El experimento se hizo crecer células en medios de cultivo con moléculas de ARN marcadas con pulso uracilo radioactivo. Obvio que había que marcar solo el uracilo porque esta es la base nitrogenada exclusiva del ARN. El uracilo es una base presente solo en el ARN, la célula lo incorpora y luego se sigue la pista del movimiento de las partículas detectadas con películas fotográficas y así se pudo establecer que el ARN era producido en el núcleo pero que luego se trasladaba al citoplasma. Eso era lo que yo les conté. Ahora, es súper importante que entiendan que hoy día la imagenología es súper importante y está cumpliendo un gran rol, especialmente en 3D, en donde se ven células 3D y pueden monitorearse sin ningún problema las distintas estructuras y organelos que existen dentro de la célula. Entonces, según el dogma de la central de la biología molecular, son replicación del ADN, transcripción y traducción, los procesos, y que la información del ADN esté transcrita en ARN y luego se traduce en proteínas. Aquí tenemos entonces el dogma que vamos a estudiar. Y bueno, y termino este video señalándoles lo que es una célula y como les dije, así se trabaja. Ahí tienes una célula en vivo 3D, en donde se están moviendo todos los organelos, se les ve la actividad, se les mide y evidentemente ellos hoy día se dan cuenta, los científicos, que el RNA se mueve y sale del núcleo hacia el citoplasma.